nos has dado vida, Dios, como a esos huesos secos, Dios. Tú eres suficiente para aquellos que están tan lejos, Dios, siendo tan extraños y ajenos a ti, Dios. Tu amor y tu evangelio es suficiente y tan poderoso, Dios, que aquel que estaba lejos lo hace cercano, que aquel que estaba muerto le da vida, que aquel que era contado como uno de tus enemigos, el día de hoy te dice Padre. Gracias, Dios, porque es tu gracia, no lo merecíamos. Permítenos verlo así, Dios, todo el tiempo, para así estar dispuestos a ir y simplemente como un mendigo decirle a otro mendigo que en Jesús podemos estar completos, podemos ser saciados. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Una vez más, la mies es mucha, la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Aquí estamos, Dios, tan insuficientes, Dios, pero confiando en tu poder para hacer la obra. Dile, la mies es mucha, la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Dile, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Oh, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí.
envíame a mí. Oh, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Noches, tardes. Es bueno estar con ustedes otra vez. Y los que han estado viniendo durante el día para la conferencia de misiones, ha sido una bendición. Y estoy muy agradecido al Señor que ha bendecido esta primera conferencia de misiones. Y el pastor Roberto ya me ha estado hablando de la siguiente. Estamos viendo hacia adelante, hacia la siguiente conferencia de misiones. La primera parte de nuestro tiempo hoy vamos a ver lo que está pasando con la iglesia y el sufrimiento y persecución que está pasando en muchas partes de la iglesia. Vamos a ver un video en unos momentos de un evento que pasó hace unos años en Nigeria. No es un evento aislado. Me acaba de llegar este correo esta tarde. Déjenme leerles parte del correo. Acabamos de aprender, nos acaban de avisar que varios pueblos en Nigeria, cerca de la ciudad de Jos, han sido atacadas en una matanza de 3 días. Dirigido por musulmanes, fulani y militantes. Los cristianos nos dicen que más de 200 personas han sido asesinadas. Y los ataques fueron del jueves hasta el domingo en la tarde. Con los que murieron, hay muchos que han sido heridos. Aunque ese video habla de un evento que pasó hace unos años, es real, está pasando hoy en día. Hoy pasó. Y quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Hebreos capítulo 13. Y lean conmigo el versículo 3, por favor. Dice así: acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Nos dice que nos acordemos de los que están en la prisión o están presos, como si estuviéramos nosotros en prisión con ellos. Y al ver este video, quiero que hagan algo. Quiero que escriban una o dos cosas o más que si tú estuvieras experimentando lo que está pasando en el video, si tú fueras perseguido como estos, ¿qué quisieras que otros oraran por ti? Seriamente. Si tu iglesia estuviera siendo atacada,
si estabas constantemente con esa posibilidad de la muerte, solamente por tu fe en Jesucristo, ¿qué quisieras que otras personas estuvieran orando por ti? Por favor, vean esto y hablaremos un poco más. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto.
definitivamente nos volveremos a encontrar. Sé que estas cosas no son fáciles ver, pero es la realidad que muchos de nuestros hermanos y hermanas están viviendo. Si tú estuvieras en esa situación, no solamente el ataque, pero el peligro constante de un ataque. ¿Qué quisieras que la gente orara por ti? ¿Alguna idea? Tal vez algunos orarían que no suframos el ataque. Es entendible. Pero al tener la oportunidad de estar con hermanos y hermanas como estos, piden algo diferente. No piden que los quiten de los ataques, piden algo diferente. Y lo que piden y lo que piden es algo muy similar a lo que vemos en la palabra de Dios. Quiero que veamos unas escrituras. Quiero que las escriban. Y que oren estas cosas por tus hermanos y hermanas en la iglesia perseguida. Primero, quiero que nos preguntemos y contestemos 3 preguntas. Número 1, ¿por qué están siendo perseguidos? Por su fe. Número 2, por su testimonio. Y número 3, por su amor a Cristo y su amor a los hombres. Por eso están siendo perseguidos. Por su fe, su fe en Cristo Jesús. Están siendo perseguidos por su testimonio a otros. Y están siendo perseguidos por su amor de Jesús hacia Jesús y hacia los hombres y mujeres que los rodean. Jesús dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido a este mundo y los hombres amaron a las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz de Cristo en mi vida expone la oscuridad en sus vidas y lo odian. Igual que las cucarachas no les gusta la luz. Se apagan las luces, salen las cucarachas. Prendes la luz y se van. No les gusta la luz.
Esa es una descripción del hombre pecador. And so realizing that our brothers and sisters are persecuted for these three reasons. Y dándonos cuenta que nuestros hermanos y hermanas en Cristo son perseguidos por estas tres razones, I want you to think with me. quiero que piensen conmigo. What do you think in the of the persecution and suffering that they're going through? ¿Qué piensas que en medio de la persecución y sufrimiento de que están pasando, What are they being being tempted not to do? ¿Qué están siendo tentados a no hacer? What are they being tempted to compromise? ¿Qué están siendo tentados a ceder de alguna manera? They're being tempted to deny their faith. Están siendo tentados a negar They're being su fe. tempted to not be a witness. Están siendo tentados de no ser y dar testimonio. They're being tempted not to express their love for Christ Están tentados de no expresar su amor a Cristo and their fellow man. y al hombre que los rodea. And so when you understand that, Al entender eso, regardless of how you may have answered that question, how you would want people sin to importar cómo tú respondiste la pregunta de cómo quisieras que las personas oraran por ti si estuvieras en esa situación, it should become clear what they are asking you to pray for, debe ser muy claro lo que ellos realmente están pidiendo que tú eres por ellos. that their faith would not fail, Que su fe no falle, that they would remain firm and strong in the faith. que se estén firmes en su fe en ese momento de persecución. Under any kind of persecution, Bajo cualquier tipo de persecución, que estén firmes en su fe. that God would strengthen them in their faith, Que Dios les dé la fuerza en esa fe que tienen. that they would continue to witness regardless of the consequences, Que sigan testificando no importando las consecuencias. and that they would love Christ and their fellow man more than they would love their own life. Que amen a Cristo y a los hombres y mujeres que lo rodean más que amen a su vida. So I told you I was going to give you some scripture. Les dije que les iba a dar unas escrituras. Let's turn in our Bible to Acts chapter 4. Vamos en nuestras Biblias a Hechos 4. For you see, the early church La primera iglesia began to experience what Jesus had promised. empezó a experimentar lo que Jesús había prometido. What had he promised? ¿Qué había prometido? If they hate me, Si me odiaron a mí, they're going to hate you. los van a odiar a ustedes. If they persecuted me, Si me persiguieron a mí, they're going to persecute you. los van a perseguir a ustedes. And as they began to experience that promise, Y al empezar a experimentar esa promesa, how did the early church respond? ¿cómo respondieron? Well, in Acts chapter 4, En Hechos 4, we see in verses 1 through 4. vemos en el versículo de 1 al 4, And I would encourage you to read all of chapter 4. y les animaría que lean todo el capítulo 4, But for time's sake, I'm just going to highlight some pero of the por el things. tiempo nada más voy a hablar de lo que está en el capítulo. Peter and John were arrested Pedro y Juan son arrestados and they were put into prison. y los metieron a la prisión. Why? ¿Por qué? Because they were preaching the gospel. Porque estaban predicando el Evangelio. They were obeying what Christ had told them to do. Estaban obedeciendo lo que Cristo les había dicho que hicieran. Go to Jerusalem, Ve a Jerusalén, Judea, Judea, Samaria, Samaria the uttermost parts of the world, y hasta el fin último de la tierra. and preach the gospel. Y predica el Evangelio. Well, it just so happened in this instance they were in Jerusalem. En este momento están en Jerusalén. And as they were preaching the gospel, Y al predicar el Evangelio, calling men to repent, llamando a los hombres que se and turn arrepintieran to faith in Christ, y tuvieran fe en Cristo Jesús, those that were loved darkness rather than light los que amaban la oscuridad más que la luz, hated what was happening. odiaban lo que estaba pasando. And so they arrested Peter and John. Arrestaron a Pedro y a Juan. And Peter in verses 5 through 22, Pedro en del 5 al 22
preached to his captors. Le predicó a los que estaban, los que habían echado en la cárcel, los que los habían Imagine echado en la that. cárcel. Imagínense eso. Here are men that have arrested you and threatened you and imprisoned you. Aquí hay hombres que te han arrestado, que te han metido en la cárcel. And what does Peter do? ¿Y qué hace Pedro? He seizes it an opportunity to preach again. Toma la oportunidad para predicarles a ellos. And so he preaches. Y le predica. And they're beaten. Y son golpeados. And they're commanded. Y les dicen, Don't talk about Jesus no anymore. hables de Jesús ya no más. And then this is how Peter responds. Y así responde Pedro. Let's read verses 19 and 20. Leamos 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amen. You decide what's right, if it's right to obey God or not. Ustedes decidan si es correcto obedecer a Dios o no. He wasn't saying that you decide for us, Él no estaba diciendo usted que ellos decidieran. because they had already decided. Ellos ya habían decidido que no. We're going to obey Jesus. Pero Pedro había decidido, Juan había decidido que iban a obedecer a Jesús, No matter what the circumstance. no importando la circunstancia. And then they're threatened further. Y luego los amenazan más. Verses 20 and 20, 21 and 22. 21 y 22. And then they're sent away. Y los mandan para afuera. And this is what I want us to look at. Y eso es lo que quiero que veamos esta noche. What is it that they pray for? ¿Qué es lo que oran? ¿Qué es lo que piden? And what is it that they do not pray for? ¿Y qué es la cosa por la cual no oran? Both are important for us to understand. Las dos son importantes para que nosotros entendamos. What is present in their prayer ¿Qué está presente en su oración? and what is absent in their ¿Y qué prayer. está ausente en su oración? So let's read verses 23 Vamos a leer el 23 through 31. hasta el 31. Dice Hechos 4, 23 al 31. Y Chapter pues, 4, capítulo 23 4, to 31. 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Now, if we focus only on verse 29 and 30, Si nos enfocamos específicamente en el 29 al 30, we would be making a mistake. haríamos un error, Because you see, they begin their time of prayer porque empezaron su tiempo de oración acknowledging and recognizing who they're praying to, reconociendo primeramente a quién estaban orando, the greatness of God. la grandeza de Dios. You see, when we're in the midst of trial and difficulty, Cuando estamos en medio de persecuciones y dificultades, it's important to get your perspective correct. es importante tener una perspectiva correcta y poner tu perspectiva correcta. To see that though there's this great trial that you're going through, God is far greater. Para ver que aunque estás pasando una gran tribulación, Dios es mucho más grande. Now, Ahora, what
do they not pray for? ¿Qué es lo que no oran, lo que no dicen? Do you see it? ¿Lo ven? Well, no, it's not there. No, no está ahí, no lo ven. You're right, it's not there. Está bien, no, no lo ven. Because they're not praying. Porque for no it. están orándolo. But they're not praying for deliverance from. No están orando persecution. que los saque de ahí o los quite de la persecución. Why is that? ¿Por qué? Because God promised it to them. Porque Dios prometió persecución. God promised the disciples and you and I that we would suffer. Dios le prometió a los discípulos y a nosotros que íbamos a sufrir. And so they're not praying that God would remove that promise from them. No estaban orando que Dios les quitara esa promesa. They're accepting the fact Están aceptando el hecho that as they obey Jesus Christ que al obedecer a Jesucristo and be a witness, y ser testimonio, dar live testimonio, their faith, vivir su vida, love Christ and men, amar a Cristo y los hombres que lo rodean, that a byproduct of that is going to be that they are going to suffer. que un producto de eso, lo que va a pasar por eso es que van a sufrir. And so they don't pray for deliverance from that. Entonces no oran que los quiten de la I'm gonna keep persecución, getting feedback. They pray oran for this. por esto. Look at verse 29. Vean el versículo 29. They say, Lord, look at their threatening. Dicieron, Señor, mira sus amenazas. And do what? ¿Y hacer qué? Give us boldness. Danos denuedo, danos fuerza, valentía. That is what your brothers and sisters around the world that are suffering Eso es lo que nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo están pidiendo. tell me they want us to pray. Es lo que me dicen que quieren que oremos por ellos. Give us boldness that we might speak the word of God. Danos ese denuedo, ese valor, que hablemos la palabra de Dios. And you know, that would be a good thing for you to pray for yourself. Eso sería también lo mismo que oremos para nosotros mismos. To not fear man. Que no tengamos temor al hombre. To not fear what man could do to you. Que no tengamos temor de lo que el hombre podía hacernos. And to fear God more than you fear man. Y temer a Dios más que temamos al hombre. And obey the Lord. Y que obedezcamos al Señor. There are consequences to obeying Christ. Hay consecuencias de obedecer a Cristo. You have to understand that. Tenemos que entender eso. But the consequences of disobeying Christ are far greater. Pero las consecuencias de desobedecer a Cristo son aún más grandes. And so they pray, God, give us boldness. Entonces pidieron, Dios, danos ese denuedo, esa valentía. And verse 30. Y el versículo 30, And that by stretching forth your hand to heal, y luego dice, da tu mano, extiende tu mano para que and se hagan that sanidades, signs and wonders may señales y be prodigios, done by the name of the Holy Child Jesus. mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Well, that's what God had promised them also. Eso es lo que Dios también les había prometido. All you have to do is look at Mark chapter 16. Solamente tienes que ver Marcos 16. He promised them that these signs would follow you. Prometió que esas señales les iban a seguir. And so they're praying what God's word says. Están orando lo que la palabra de Dios dice. And what happened? ¿Y qué pasó? Look at verse 31. Vean el versículo 31. The place was shaken, El lugar donde estaban tembló. and they were all filled with the Holy Ghost. Fueron llenos del Espíritu Santo. And what happened? ¿Y qué pasó? Look at the verse. Vean lo que dice. They spoke the word with boldness. Hablaron con denuedo la palabra de Dios, con Dear valentía. ones, that is what your brothers and sisters would ask you to pray for them. Hermanos y hermanas, eso es lo que sus hermanos y hermanas piden que oremos por ellos. And I would ask you to pray that for yourself. Y les pido también que oren eso para ustedes mismos. To not fear what man can do to you. No le tengan temor a lo que el hombre les puede hacer. To not love your life. No amen su vida. To not seek to save your life and No keep busquen your salvar life su vida o cuidar su vida from any harm, de cualquier daño, but instead to be recklessly abandoned to Jesus. pero que sean totalmente entregados a Jesucristo.
Well, let me take you to another place. Déjenme llevarles a otro lugar. Still in the book of Acts, Todavía en Hechos, chapter 16. capítulo 16. What are we looking at? Capítulo 16, Hechos 16. Why are we looking at these verses? ¿Por qué estamos viendo estos versículos? To learn from the scriptures what it is that we should be praying for our brothers and sisters. Para aprender de las escrituras lo que debemos estar orando por nuestros hermanos y hermanas. Now listen, Escuchen, let me just say something. déjenme decir algo. I am not saying that we should never pray that God would deliver people out of persecution in prison. No estoy diciendo que no deberíamos orar para que Dios saque a alguien de prisión o lo saque de la persecución. They prayed that for Peter. Lo oraron para Pedro. Peter was put into prison A Pedro le metieron en la cárcel after James had been put to death. después que Jacobo le cortaron la cabeza. And they prayed, Lord, let Peter out of Y prison. oraron, Dios saca a Pedro de la prisión. And God heard their prayer. Y Dios escuchó su oración. And God delivered Peter out Y of Dios prison. lo sacó de la prisión. So I'm not saying don't pray for that, No estoy diciendo no oren por eso, but pray these other things as well. pero oren estas otras cosas también. Okay? So here we are with Paul and Barnabas in prison in Rome. Or I'm sorry, in Philippi. Aquí están Pablo y Bernabé en prisión en Filipos. Why were they in prison? ¿Por qué estaban en prisión? Because of their faith, Por su fe, and they were living their faith y estaban viviendo su fe, by preaching the gospel, predicando el evangelio, and people were being saved, y la gente estaba siendo salvada. and those that were demon possessed were being delivered. Los que tenían demonios estaban siendo librados. So in verses 16 Y el versículo 16 through 24, hasta el 24, you can read this. lo pueden leer después. Because of this girl that had brought her owners much money through her demon possession. Por esta jovencita que les había traído a sus amos mucho dinero porque era poseída. And Paul had cast the demon out of Y her. Pablo le sacó el demonio. They lost their livelihood. Perdieron su dinero, perdieron su And they entrada. brought charges against Paul. Y le trajeron cargos en contra de Pablo. And they were put into prison. Y los metieron en la cárcel. Verse 23. Versículo 23. And after they had beaten them with many stripes, Después de haber azotado mucho, they threw them into prison. los echaron en la cárcel. And they told the jailer to keep them. Y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. And so the jailer put them in the inner prison. Entonces el carcelero los metió a la cárcel más profunda. And how did Paul and Barnabas respond to ¿Y that? cómo respondieron Pablo y Silas? Well, look at verse 25. Vean el versículo 25. Read it, please. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas I'm sorry, Silas, not Barnabas. cantaban himnos a Dios y los presos los oían. They prayed and they sang songs. Oraron y cantaron canciones. They were praising the Lord. Estaban orando al Señor. So one of the things that we can pray for our brothers and sisters that are being persecuted, Una de las cosas que podemos orar por nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidas, that they would not lose the joy of the Lord, que no pierdan ese gozo del Señor, that they would not forget that Christ is present with them. que no olviden que Cristo está presente con ellos. 2 Timothy Segunda de Timoteo chapter 4. 4. This is Paul's last letter that we know of. Esa es la última carta de Pablo que conocemos. It's the end of his life. He would be put to death sometime after this. Al final de su vida le cortaron la cabeza un tiempo después de esto. And look at what he says. Vean lo que dice, Verse 7. versículo 7, Actually, verse 6. versículo 6. For I am now ready to be offered, Porque yo ya estoy para ser sacrificado and the time of my departure is at hand. y el tiempo de mi partida está cercano. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla, I have finished my course. he acabado la carrera, I have kept
the faith. he guardado la fe. And that is what your brothers and sisters desire for their life. Y eso es lo que tus hermanos y hermanas piden, That they too would fight the good fight. que ellos también peleen la buena batalla, That they too would be able to finish their course. que ellos también acaben la carrera That they too would be able to keep the faith. y que ellos también guarden la fe. Isn't that what you want? ¿No es lo que queremos? I Amén. want that. Queremos for eso. myself, yeah. Yo quiero eso. They want to honor the Lord even with their last Quieren breath. honrar al Señor aún con su último suspiro. They do not want to deny No quieren Christ. negar a Cristo. Remember what they're being tempted to do? Recuerden la tentación, ¿cuál es? Tempted not to do? Tentados no a hacer. They're being tempted to deny the faith. Están siendo tentados a negar la fe. They're being tempted to deny Christ. Están siendo tentados a negar a Cristo. They're being tempted to not witness anymore. Están siendo tentados de ya no dar testimonio To o keep testificar, silent about de estar Jesus. silenciosos sobre Jesús. And so their prayer, Entonces su oración, Lord, help me to finish the race. ayúdame a terminar la carrera, To fight the good fight. pelear la buena batalla, To run the race. correr la To carrera, keep the faith. mantener la fe. So pray that for them. Oren eso por ellos. Find out some names. Aprendan unos nombres. You have a map back here. Tienen un mapa ahí atrás. And you can see from the equator up north of Africa, almost every one of those nations are controlled by Pueden ver en el Islam. mapa de África, del Ecuador hacia arriba, casi todas esas naciones son controladas por el Islam. and there's a great deal of persecution. Y hay mucha happening. persecución que pasa en esos países. Persecution is returning to China. La persecución está regresando a China. As the leader of China just recently declared he's the leader for life. Mientras que el líder de China acaba de declarar que es el líder por vida. And he's clamping down on the church. Y está poniendo su mano dura sobre la iglesia. Just to the north and the east of the northern part of Africa, Del norte y un poquito al este de África, you have the Middle East. tienen el Medio Oriente. And there's a great deal of persecution happening Y there. hay mucha persecución pasando ahí en el Medio Oriente. You can be praying for them. Puede estar orando por ellos. There's parts of here in Mexico, yes? Hay partes aquí en México, Is it Chiapas? en Chiapas, Yeah. Where your brothers and sisters are suffering donde persecution. tus hermanos y hermanas están sufriendo persecución. And this is something that at the moment seems to be isolated in certain areas. Y esto por el momento parece ser aislado y en ciertas áreas. But as the return of Christ gets closer and closer, Pero mientras el retorno y el regreso de Jesús está más y más cerca, the isolated areas are going to encompass the whole earth. las áreas aisladas van a cubrir todo el mundo. And you too Y nosotros también will experience vamos a persecution. experimentar persecución. Why? ¿Por qué? For your faith. Por nuestra fe. Because you love Jesus. Porque amas a Jesús And you love lost man. y amas al hombre perdido. And you are being a witness to them. Y estás siendo un testigo para ellos. Two other things to pray for. Dos cosas más para orar. Go to Galatians chapter 6. Vayan a Gálatas 6. And by the way, I'm going to give you another thing to pray for that's really not in the scripture Les voy a dar otra cosa por la cual orar que no está en las escrituras, that we're going to look at. That que vamos a ver. But you know, when a pastor Cuando un pastor is martyred for his faith, es un mártir por su fe, when a mother or a father are put into prison for the faith, cuando un papá o una mamá está puesto en prisión por su fe, their children remain. sus niños están solos And so we need to be praying for them, y necesitamos orar por ellos, that God would provide for them, que Dios provea para ellos, God would keep them, que Dios los cuide, that their hearts would not become hard. que sus corazones no se endurezcan.
that they too would love Jesus. que ellos también amen a Jesús. And so in Galatians chapter 6, Entonces, Gálatas 6, Paul, as he's coming to the end of his letter, Pablo al llegar al final de su carta, in verse 9 and 10, versículos 9 y 10, go ahead and read that. dice, Bobby. no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. So we should be praying that they would not grow weary in well-doing. Entonces estemos orando que no se cansen, que no I mean, desmayen. We're not suffering persecution, are we? No estamos sufriendo persecución, ¿o sí? And we can become weary. Y yeah? nosotros podemos cansarnos. Think of being persecuted Imagínense si estuvieras perseguido for doing what's right. por hacer el bien. You can grow weary much faster Puedes than you and cansarte I. mucho más rápido. And so we need to pray that they would not grow weary in well-doing. Necesitamos que no se cansen de hacer el bien. That they would realize that God will not forget their works Que for se den Him. cuenta que Dios no los va a olvidar. And as often as they have an opportunity, Y cuando tengan oportunidad, that they would do good to all men. que hagan el bien a todos los hombres, Even those that are persecuting. aún los que lo están persiguiendo. Amen. Amén. So there you have some things to pray for. Ahí tenemos algunas cosas por las cuales orar. And we want to finish this section with another video clip. Queremos terminar esta sección con un video más. And this is one of China, Este es uno sobre China, of a sister that experienced persecution in China. una hermana que sufrió persecución en China. Desde el punto de vista de los chinos comunistas, yo soy considerada una peligrosa criminal. Era editora de un diario cristiano, clandestino en China. Sabía el riesgo que corría por hacerlo. Aún así decidí que lo haría. Pero no estaba preparada para lo que iba a suceder aquella noche. La Biblia dice que no temas. Lo había leído muchas veces. Pero esta noche tendré demasiado miedo. Los soldados no hicieron ninguna pregunta. No me dijeron a dónde ni por qué me estaban llevando. Aún estoy usando mi pijama. Me siento muy humillada y completamente indefensa. Yo ya he sido arrestada antes, pero esto no es un arresto. Y no estoy siendo llevada a la estación de policía. Pronto me di cuenta de que tenían más que preguntas planeadas para mí. Me siento tan sola. Todo lo que oigo son los latidos de mi corazón. Y con cada latido, el sonido se hace más fuerte y mi miedo también crece. Me dan un documento para firmar. Es una confesión y una declaración contra mis amigos. Me rehúso a firmar y oro en silencio pidiendo que la noche pase rápido.
El guardia está molesto. Su cara está llena de ira. Y yo me he convertido en su víctima. Intento no darme por vencida, pero el dolor es insoportable. Me repito versos de la Biblia a mí misma. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, pues de ellos es el reino de los cielos. Soy golpeada en los pies y en otras partes de mi cuerpo. Grito de dolor, preguntándome si alguien puede escucharme, si alguien puede ayudarme. ¿Firmar los documentos estaría tan mal? Y si lo fuera, ¿Dios no me perdonaría? Cuando creo que lo peor ha pasado, encadenan mis piernas y me obligan a caminar. Los guardias están aburridos y pasan la noche viéndome, obligándome a caminar de un lado a otro durante la noche. Sola y con mis cadenas camino. El tiempo pasa más despacio. Comienzo a desear haber firmado el documento. Le imploro a Dios que me dé fuerza. Y me pregunto cuánto más podré soportar. Han pasado horas. Cuando noto las huellas en el suelo. Esas son mis huellas. Y están ahí porque he caminado sobre el rastro de mi propia sangre. Pienso en Cristo y en cómo fue golpeado mientras caminaba al Calvario. En cómo también debió dejar un rastro de su propia sangre. Él también era detestado por este mundo. De cierta forma, ahora estoy sufriendo por él. No estoy sola, estoy con Cristo, quien recorrió este camino por mí. Y eso me da el valor para continuar. All right. So please remember your brothers and sisters. Por favor, recuerden a sus hermanos y hermanas en Cristo. Take those verses that you wrote down, Tomen esos versículos que escribieron, read them, léanlos and then to begin to pray for them. y empiecen a orar por ellos. Get a map. It doesn't have to be a large map like that. No tiene que ser un mapa grande como ese, pueden tener un mapa más pequeño. And then just on your knees. Y a rodillas. You know, this is a wonderful thing about prayer. Esto es algo maravilloso de la oración. You can travel around the world on your knees. Puedes viajar alrededor del mundo en tus rodillas. As you pray and you come into the throne of grace of Al estar God, arrodillado y entrar al trono de Dios, you can go from country to country. puedes ir de país en país. And so please do that for your brothers and Por favor, sisters. hagan eso para sus hermanos y hermanas en Cristo. Well, I want us to look tonight, Quiero que esta noche veamos, and I
asked Pastor Roberto if he minded if I just change things up a little bit. Le pedí permiso al pastor Roberto si podía cambiar las cosas un poco. Tomorrow afternoon, I'm supposed to close with Matthew 28. Mañana en la tarde, o en la mañana, yo debo cerrar con Mateo 28. And tonight I was supposed to teach on The ends of the earth. the ends of the earth. Y esta noche debería hablar sobre ir hasta lo último de la tierra, So we're going to just flip it around a little bit. pero sí voy a cambiarlo un poquito. So turn in your Bibles with me to Matthew chapter 28, please. Entonces vayan conmigo en sus Biblias para Mateo 28. And the reason that I wanted to cover this tonight, Y la razón que quería hablar esto esta noche, because it goes along with what we were looking at earlier today. porque va con lo que estábamos viendo hoy en la mañana. And so could I have someone read verses 18 through 20, please? Alguien que lea Mateo 28 del 18 al 20, por favor, en voz alta. Gracias. Gracias. So I could and I probably should spend more time Debería expositing upon these three verses. Debería pasar más tiempo hablando de cada uno de estos tres versículos, But I have something else I want to speak on. pero quiero hablarles de algo más. But in verse 19, if you would look at that, please. Pero si ven el versículo 19, Do you see the word therefore? ven la palabra por tanto, See? por Okay. tanto, ¿sí? That could also be translated because. Esa palabra también se puede traducir por esta razón. And it always tells us it's tying in what was just said. Y siempre está conectado con lo que se acaba de decir. And so let's look at verse 18 to see what was just said before this. Entonces veamos lo que dice el versículo 18 para ver lo que se acaba de decir antes de esto. Because ¿Por qué? all power O por esta razón, is given to Jesus porque toda potestad les dada a Jesús in heaven and earth. en el cielo y la tierra. Because of this, Por esta razón, what should I do? ¿qué debo hacer yo? Well, look at verse 19. Vean lo que dice el versículo 19. Go into all the world Ir a todo el mundo and make y disciples. hacer discípulos. You see, I don't do that in my own power, my own ability, my own No lo hago en mi propia habilidad, poder, motivation, motivación. but because of what has happened with Jesus. Lo hago por lo que pasó o lo que hizo Jesús. I don't do it in my own strength, but in His power. No lo hago en mi propia fuerza, lo hago en su poder. Not on my own ability, No lo hago en mi propia habilidad, not my own ideas, no en mis propias ideas, but because this is what He has commanded. pero porque esto es lo que Él nos ha mandado que hagamos. And it's upon that foundation, Y en esa fundación, ese fundamento, as a disciple of como Jesus, discípulo de Cristo Jesús, I am to go into all the yo world, debo ir a todo el mundo, as are you, igual que ustedes también. if you are a disciple Si tú of eres un Jesus. discípulo de Cristo Jesús, You too are to go into all the world. tú también debes ir a todo el mundo. Now I understand and I'm in total agreement. Yo entiendo y estoy de acuerdo. You may never go to Africa. Tal vez nunca vas a ir a You África. may never go to Asia. Tal vez nunca vayas a Asia. You may never even leave Mexico. Y tal vez nunca hasta dejes México, vayas a otro país. And the sphere of your world may be smaller. Y tu entorno, lo que te rodea, ese círculo de influencia que te rodea, tal vez sea más pequeño than my sphere. que el mío. And that's okay. Y está bien. But whatever sphere your world encompasses, Pero que ese entorno que Dios, al cual Dios te ha llamado, what are you to do? ¿qué debes hacer ahí?
make disciples. hacer discípulos. And this is what I want to concentrate on Y tonight. eso es lo que quiero concentrarme esta noche. I mentioned this in one of the previous sessions. Lo mencioné en una sesión antes. The timing in which Jesus gave this commission El tiempo en el cual Cristo dio esta gran comisión. is significant. El significado. He did not give it to the disciples before he died. No lo dio a los discípulos antes de que muriera. He did not give it to the disciples before his resurrection. No lo dio a los discípulos antes de su He resurrección. did not give it to the disciples at the first of the ministry. No lo dio a los discípulos al principio del ministerio. He gave it after he had been crucified Lo dio después que él había sido and crucificado risen from the y dead. levantado de entre los muertos. And then another very Y important otra event. cosa muy importante que pasó. What was that ¿Qué event? fue? The disciples had been broken. Los discípulos habían sido quebrantados. For you see, had the disciples Si los discípulos gone out hubieran salido to make a disciples, ser discípulos, they would have made disciples after lo themselves. hubieran hecho discípulos como ellos mismos, Themselves that are characterized as not being broken, que ya lo que los caracterizaba era que no habían sido quebrantados todavía. of being proud men, Eran llenos de soberbia, of being men who wanted fame and position and power. hombres que querían fama, posición y poder. And that is not what Jesus has in mind when he says, make disciples. Y eso es lo que Jesús no estaba, eso es lo que no quería Jesús cuando decía haz discípulos. You see, for them to make disciples of Jesus, Para ellos, para ser discípulos de Cristo Jesús, they had to be disciples in the truest sense. tenían que primero ellos ser discípulos en ese sentido principal. And one of the most significant characteristics of Y Jesus una de las características más importantes y significativas de Jesús, that is really not given much attention, que a veces no le damos mucha atención, but it's that of humility. era humildad. One of that not seeking his own, No buscando lo suyo propio, but totally, completely submitted to the will of the Father. totalmente sometido a la voluntad de Dios. Not seeking his own will to be done, No buscando su propia voluntad que sea hecha, which was characteristic of the disciples que era una característica de los discípulos antes que fueran quebrantados, prior to them being broken. antes que fueran quebrantados. Sammy, where are you? He left. He went to Tabby. He went to Tabby. He talked to me this morning and he talked to me again tonight. Me habló en la mañana y me habló hoy en la noche, Sammy. He said, you told us to read Luke chapter 22. Nos dijiste que leyéramos Lucas 22 And I did. y lo leí. And oh, there's so much there. Hay mucho ahí. And you just touched on it this morning. Y nada más lo tocaste hoy en la mañana. And then you teased us a little bit with it this Y nos afternoon. tocaste un poquito esta tarde. When are you going to teach on it? ¿Cuándo lo vas a enseñar? Well, Sammy, I'm going to teach on it now. Bueno, Sammy, lo voy a enseñar ahora. So sorry you're not Bueno, here. si estás ahí, Tabby, bueno, lo puedes ver después. Turn in your Bibles to Luke chapter 22. Vayan en sus Biblias a Lucas 22. In Luke chapter 22, in verses 19 and 20, Lucas 22, 19 y 20, we see Jesus instituting what we call the Last Supper. vemos cuando Cristo pone lo que nosotros llamamos esa última cena, Also known as communion. comunión. And then in verses 21 and 22, Y luego 21 y 22 he tells the disciples les dice a los discípulos that one of them there would betray him. que uno lo va a entregar, lo va a traicionar. And they, Y ellos, I find this fascinating. me asombra esto,
as he says to all the disciples there at the Last Supper, Que cuando les dice a los discípulos ahí en esa última cena, one of you uno de ustedes will betray me. me va a entregar, me va a traicionar. And this is what I find Eso es lo fascinating. que me asombra. Nobody Ninguno de ellos turned and, I bet it's Judas. vieron y, yo creo que es Judas. Isn't that amazing? No, nos debería asombrar eso. Judas, who Jesus said, have not I chosen you 12, and yet one of you is the devil? Judas, que Cristo dijo, ¿no he escogido 12 y uno de ustedes es el diablo? Nobody knew. Nadie sabía. He just kind of fit in with everybody Él else. como que estaba igual que todos los demás, era que conectaba con todos los demás. I don't know exactly the reason that they didn't know, No sé exactamente la razón que ellos no sabían, but I think possibly yo pienso posiblemente it was because they were so focused on themselves que tal vez es porque estaban tan enfocados en ellos mismos and wanting that position of y prominence queriendo esa posición de preeminencia entre el grupo that they weren't able to see beyond themselves. que no podían ver más de ellos mismos. For you see, Porque ven, in verse 23, en el versículo 23, after Jesus says, all of you or one of you will betray me, después que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, how did they respond? ¿cómo responden? They began to question themselves. Empiezan a discutir entre ellos mismos. Is it me? ¿Soy yo? Peter said, is it me? ¿Soy yo? John said, is it Juan me? dijo, ¿soy yo? Andrew, is it me? Andrés dijo, ¿soy yo? But then look at the next verse. Vean lo que dice el siguiente versículo, Verse 24. versículo 24. And there was also strife among them. También hubo disputa entre ellos. What was the strife about? ¿Qué era esa disputa? What was the contention ¿Por between cómo se them? están peleando? Look at verse 24. Vean lo que dice el 24. They were worried, they were Están concerned preocupados. who would be the greatest. ¿Quién sería el mayor? Listen, dear ones, Escuchen, amados. God cannot, Dios no puede, God will not Dios no va a hacer, use you, usarte, use me usarme a mí in the way that He desires en la manera que Él desea when I'm full of myself, cuando estoy lleno de mí mismo, when I'm full of pride, cuando estoy lleno de soberbia, not until I'm broken. no hasta que soy quebrantado. And another word for broken Y otra palabra para quebrantado is humble. es humillado. It's interesting that Peter, in his first letter, Es interesante que Pedro en su primera carta, in chapter 5, en el capítulo 5, verses 1 de Pedro 5, 5 and 6, 5 y 6, he says in part, quoting from the Old Testament, dice, hablando del Antiguo Testamento, God resists the proud but gives grace to the humble. que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. And then he says in verse 6, Luego dice el versículo 6, humble yourself in the sight of the Lord, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, and he will lift you up. para que Él los exalte cuando fuere tiempo. You see, in Micah chapter 6, verse 8, En Miqueas 6:8 God says, He has shown you, O man, dice, te ha enseñado a ti, oh hombre, what the Lord requires of you. lo que el Señor quiere de ti. Three things: Tres cosas: to do justly, hacer justicia, to love mercy, amar misericordia and to walk humbly. y before humillarte the Lord. ante tu Dios. God will not use the proud man, the Dios proud no woman. usa a un hombre soberbio. And Peter had many opportunities to humble himself, Y Pedro tuvo muchas oportunidades para humillarse a sí mismo, but he would not. pero no lo hizo. And so God would humble him. Entonces Dios lo humilla. Why? ¿Por qué? Because he did not like ¿Porque no le caía bien Pedro? No, he loved Peter. No, porque amaba a Pedro.
And because Peter was so proud porque Pedro tenía tanta and soberbia, so full of himself, tan lleno de sí mismo, Christ could not use him. que Cristo no lo podía usar, que Jesús no He lo podía could usar. not entrust him with feeding the flock. No podía encomendarle de apaciguar sus ovejas. He could not entrust him with going and making No disciples. podía encomendarle ir y hacer discípulos, Because you see, if Peter was not humble, porque si Pedro no fue quebrantado, that pride in Peter would come out into those he would make esa disciples soberbia en of. Pedro hubiera salido a los discípulos que él estaba creando. And the disciples that Peter would make would be proud just like him. Y que los discípulos que Pedro estuviera haciendo serían soberbios igual que él. And God resists the Y proud. Dios resiste a los soberbios. He hates pride, Odia a la soberbia, but he gives grace to the humble. pero da gracia al humilde. And so here we are in Luke still, yes? Aquí estamos ahora en el tiempo de Lucas. You still in Luke? ¿Todavía en Lucas? I know I cited some other Sí, que me verses, fui a otros but lados, pero ya vamos a regresar a Lucas 22. so here there is, there's strife between them. Hay contienda entre ellos. ¿Quién es el mayor? And then in verses 25 through 30, Y luego del 25 al 30, Jesus talks about pride and how this is how the Gentiles rule. y Jesús habla de la soberbia y eso así son los gentiles. And we looked at these verses this Y morning and vimos estos afternoon. versículos hoy en la mañana. So we're not going to look at them again. No nos vamos a enfocar en ellos otra Encourage vez. you to read them on your own. Si no estuvieron aquí, léanlos otra vez. But let's go down to verse 31. Pero vayamos al versículo 31. The Lord speaks specifically now to Peter. Dios le habla específicamente a Pedro. But he's not just speaking this to Peter. Pero no solamente le está hablando esto a Pedro, He's speaking this to all the disciples. le está hablando esto a todos los discípulos. And he says, Simon, Simon, Dice, Simón, Simón, behold, Satan has desired to have you, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos that como he a may trigo. sift you like wheat. Para zarandearos como a trigo. Why do I say he said this to all the disciples? ¿Por qué digo que esto es para todos los discípulos? Because when he says that Satan has desired to have you, it's in the plural. Porque es el plural. Para zarandearos como trigo. Es el Though he hecho was plural. speaking to Peter, this was true for all the disciples. Aunque estaba hablando específicamente a Pedro, era verdad para todos los discípulos. And then in verse 32, Y el versículo 32, Jesus says, Jesús dice, but I have prayed for you. pero yo he rogado por ti. And what is it that Jesus prayed for ¿Qué es lo que Peter? él ora para Pedro? Like we looked at what the disciples did not pray for in view of Como persecution. vimos hace rato, para lo que los cristianos y discípulos no oraron cuando estaban enfrentando persecución, Let us also make note of what Jesus did not pray for in regards to Peter. notemos lo que Jesús no oró en la vida de Pedro. He did not pray that Peter would not be sifted. No oró que Pedro no fuera zarandeado como a trigo. He did not pray that Peter's courage would not fail. No oró que la fe de Cristo, de la fe de Pedro fallara. He didn't pray any of those No things. oró esas cosas. What did he pray? ¿Qué oró? That his faith would not Que fail. su fe no faltara. You see, even though Peter had this faith, Aún Pedro teniendo su fe, it was surrounded with estaba rodeada de pride. orgullo, soberbia. And that pride needed to be broken in Peter's Y life. esa soberbia necesitaba ser quebrantada en la vida de Pedro. How did that pride in Peter manifest itself? ¿Cómo se manifestaba esa soberbia en la vida de Pedro? Self-confidence. Confianza en sí mismo. How so? ¿Cómo? Well, as we're going to read here, Como vamos a leer aquí, how does Peter respond? ¿cómo responde Pedro? Verse 33. Versículo 33. I'm ready to die with Estoy you. listo para morir por ti. Pride. Orgullo. He had faith, Tenía fe, but that faith was being encompassed with pride. pero esa fe estaba
rodeada por orgullo. And God will not use the proud man, Dios no puede usar el corazón soberbio, the self-confident man. el hombre que está poniendo su confianza en sí mismo. In fact, one of the other Gospels tells us, Uno de los otros evangelios nos dice when Jesus told him this, que cuando Jesús le dijo esto, when Jesus said, all of you will desert me, que cuando Jesús dijo, todos me van a desechar y dejar, Peter responded Pedro and respondió, said, even if all of them aun si todos do, ellos te dejaran, I won't. yo no lo voy a hacer. In essence, he was saying he was better than En everybody esencia else. estaba diciendo, yo soy mejor que todos ellos. And what is that? ¿Y qué es eso? Pride. Soberbia, orgullo. Yeah. He was arguing with Jesus. Estaba argumentando con Jesús. He thought he knew better than Él Jesus. pensaba que sabía mejor que Jesús en este caso. And God won't use a man like that. Y Dios no puede usar un hombre así. He won't use a woman like that. No puede usar una mujer así. Someone that argues with them. Someone that argues with them. Someone that thinks he Alguien knows que better se than queja y piensa que Jesus. sabe más que Dios y más que Jesús. In verse 34, Versículo 34. and Jesus said to Peter, Jesús le dijo al Pedro, the rooster will not crow this day before you shall deny me 3 times. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Peter didn't believe it. Pedro no le creyó. Peter thought he knew himself Pedro better than pensaba que él Jesus sabía knew mejor que himself. Jesús lo que Jesús decía. Just like you, Igual que nosotros a veces. just like me. Igual que yo. We think we know what we would do in any given situation. Pensamos que sabemos lo que haríamos en cualquier situación. We see others Vemos a los demás as they go through something cuando pasan una dificultad o pasan algo and they fail, y fallan they fall into y sin, caen al pecado and unfortunately sometimes y desafortunadamente a veces we have the arrogance tenemos la arrogancia to think, de pensar even say, hasta decir I would never do that. yo nunca haría eso. You don't know yourself. No te conoces a ti mismo. If given the right circumstances, Dado la circunstancia específica, you don't want to know what you're capable of doing. no quisieras saber de lo que eres capaz. If ever you think that you're beyond any sin, Si tú piensas que no puedes caer en ese pecado, you're just a few steps away from that sin. estás a unos pasos de ese pecado. Do you understand that? ¿Entiendes? Well, I want us to go back Quiero que regresemos to verse 31. al versículo 31. You see, Jesus warns Simon Jesús le advierte a Simón of what is going to de happen. lo que le va a pasar. He doesn't tell him how it's going to No happen, le dice cómo va a pasar, but he tells him it's going to happen. pero le dice va a pasar. Satan is going to sift you like wheat. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Understand something, God is sovereign. Entiendan, Dios es soberano. He will use whatever he wants to use Él va a usar lo que Él quiere usar to break us. para quebrantarnos. You do not get to choose the instrument that he uses. No nos toca escoger el instrumento que Él usa. Jesus would use a few things. Jesús usó algunas cosas, All of them except one todas menos una, are very simple things. son cosas muy simples. He would use a servant girl. Usó una sierva, una sirviente. Aren't you one of them? ¿No eres uno de ellos? He would use another servant. Usó otro siervo. Yes, you are one of Sí, them. tú eres uno de ellos. He would use a rooster. Usó un gallo. Hizo eso. But not simple. Not simple. Pero no simple, Very profound muy profundo and y powerful. poderoso.
Jesus would use the Word of God. Jesús usaría la palabra de Dios. For Jesus said to Peter, "You will deny me." Porque Pedro dijo, tú me vas a negar. I want you to consider this sifting. Quiero que consideren esta zarandear. You see, God allowed Satan to sift Peter. Dios le permitió a Satanás que zarandeara a Pedro. Satan had an intention in mind in sifting Peter. Satanás tenía una intención en zarandearlo. You see, the process of sifting, El proceso de you zarandear, have wheat, tienes trigo, and when it grows with this covering over it. y cuando crece tiene como una cubierta, un caparazón, una parte de afuera. And after it Y matures, cuando crece, that covering remains. ese queda afuera del trigo. We call it chaff. Lo llamamos en inglés chaff, en español, ¿se acuerda? Do you know what I'm saying anyway, whether you know the word or not? Cáscara, bueno, cáscara. And it serves the purpose. Y tiene un propósito, But once it matures, pero cuando madura it's worthless. ya no sirve para nada. And so there has to be this grinding of the wheat to get the chaff Entonces off. tiene que haber ese proceso para quitar esa cáscara que And tiene el the trigo. purpose of the sifting Y el propósito de zarandear is to remove that which is worthless from that which is es valuable. quitar lo que no tiene valor de lo que sí tiene valor. Well, Satan, Satanás, in his desire to sift Peter, en su deseo de zarandear a Pedro, it wasn't to remove the pride from Peter, no era para quitarle el orgullo, but to remove Peter from Jesus. pero era para quitar a Pedro de Jesús. And that's a danger as we're being Y sifted. ese es un peligro que puede pasar cuando estamos siendo zarandeados por Satanás. And that is as we're going through the sifting process, Cuando estamos because pasando ese proceso de many ser times zarandeados, it is very painful. porque muchas veces es muy doloroso. The danger is that we turn away from the El peligro Lord. es que le demos la vuelta a la cara a Jesús. And that is Satan's Y desire. ese es el deseo de Satanás. But God's desire Pero el deseo de Dios is not that we would turn away from the no Lord, es que le demos la vuelta a la cara a Jesús, but that which is worthless, pero lo que no vale nada, the chaff, la cáscara, the pride, el orgullo, would be broken away from fuera us. quebrantado y quitado de nosotros. And that which is good Y lo que es bueno would remain. permanezca. What is it? ¿Qué es? Faith in La Jesus and fe en Jesus Cristo alone. Jesús y solamente Cristo Jesús. That we would be stripped of all the things that we trust in Que se nos quiten todas las cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza que no son Jesús. and brought to that place where it's Jesus and nothing else. Que nos traiga el lugar donde es Jesús y nada más. That I trust not in myself, No confío solamente en mí mismo, not in my ability, no en mis habilidades, not in someone else, no en alguien más, not in anything no en else, cualquier otra cosa, but in Jesus pero en Cristo only. Jesús solamente. And we have to be broken. Y necesitamos ser that to quebrantados happen. para que ese proceso pase. And God will use again whatever means, whatever Y method. Dios va a usar cualquier cosa, método en nuestra vida. Sometimes He'll use sickness. A veces usa enfermedad, Sometimes He'll use injury. a veces usa cuando tenemos un accidente, Sometimes He'll use the loss of something or someone. Tal vez use la pérdida de alguien o algo en nuestra vida. I can't tell you what He's going to use No for te you, puedo decir qué va a usar para hacer eso, but He will use something pero va a usar algo in His attempt to break you. en su trabajo para quebrantarte. So that in breaking you, Porque al quebrantarte, He brings you to a te place. trae a un lugar. Well, let's look at that place. Vamos a ver qué es ese lugar. What place? ¿Dónde está el lugar? Chapter 22 still, Capítulo 22 dice, in verse 32. en el versículo 32, I have prayed for you.
pero he rogado por ti that your faith not que fail. tu fe no falte, And when you are y converted, tú una vez vuelto, strengthen your brothers. confirma a tus hermanos. When you are changed, Cuando eres cambiado, changed from arguing with me, cambiado de argumentar y quejarte conmigo, changed from your being self-reliant, cambiado que cuando tú buscabas tu propia voluntad, changed from being self-confident, de tu propia confianza, go and strengthen your brother. ahora cuando has cambiado de todo eso, ahora ve y levanta y refuerza a tus hermanos. And that happened. Y eso pasa. In verses 54 through 65, En el versículo actually 64 through 62, 64 to 62, 54 to 62, 54 al 62, we see Jesus was led away. vemos que Jesús fue prendido He was led away to the house of y Caiaphas, llevado a la casa de Caifás. and Peter followed from afar Pedro lo off. siguió de lejos. And as Jesus was being tried by the Y Sanhedrin, mientras Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín, Peter was outside the house of Caiaphas warming Pedro himself. estaba fuera de la casa de Caifás calentándose en el fuego. And in verse 56, Y en el versículo 56 we see a young maid vemos una criada, approaches Peter se acerca a él, and says, "You're one of them." dice, tú estabas con él. And Peter says, "No." Pedro lo niega diciendo, mujer, no lo conozco. And a little bit later, Un poco después, verse 58, versículo 58, another person viendo lo otro, saw Peter dijo, and said, "Yes, you are one of tú them." también eres de ellos. And Peter said, "No, I'm not." Pedro dijo, hombre, no lo soy. And then an hour later, Y una hora después, another person said, otro afirmaba "I diciendo, know you're one of them because of how you're talking." verdaderamente también estaba con él porque es Galileo como hablas. And Luke doesn't tell us, but one of the other Gospels tells us Y Lucas no nos dice, pero otro evangelio sí nos that at dice. this point Peter began to bring curses down on himself Y en ese tiempo Pedro empezó a maldecirse a sí mismo. and saying, "I will be damned if Dice, I know that Seré man." maldecido si conozco a ese hombre. And then the rooster crowed. Y luego el gallo cantó. And it was so that Jesus was able to look at Peter, Y no pasó la ocasión que en ese momento Jesús pudo ver a Pedro and Peter at y Jesus. Pedro a Jesús. And Peter remembered the words that Jesus had spoken, Y Pedro se acordó de la palabra del Señor and he was broken. y fue quebrantado. And he went out and he wept bitterly, Dice Pedro saliendo fuera lloró amargamente. just heart-wrenching Esa grief. tristeza de quebrantamiento de su corazón. But in that brokenness, Pero en ese quebrantamiento, Peter was now in a position, Pedro ahora estaba en la he posición, was in a place estaba en el lugar where God could use him. donde Dios lo podía usar. And it's after that that Jesus would tell Peter and the other disciples, Y es después de eso que Pedro y los otros discípulos "Go into all the world iban a ir a todo el mundo and make disciples." y a ser discípulos. I hope all of you Espero que todos ustedes go into all the world and van a make todo el disciples. mundo y hacen discípulos. But please Pero por favor, don't do it no lo hagan until you're broken, hasta que has sido quebrantado, until you're humbled before the Lord, hasta que has sido humillado delante del Señor, not relying on no yourself confiando en ti mismo, and your own abilities en tu propia habilidad, and anything that you have, en lo que tú has hecho, lo que tienes, but totally dependent upon Jesus and His power, pero totalmente dependiente de Jesús y su poder, His authority, su autoridad, and that you walk humbly y que into the world, camines humildemente delante del Señor, of which you will make disciples of.
y que hagas discípulos de Él, teaching them enseñándoles to obey a obedecer all those things that todas Jesus esas has cosas taught que us. Jesús nos ha enseñado. And as we looked at this Y afternoon, como vimos hoy en la tarde, how do you teach them? ¿cómo les enseñas? With your mouth Con tu boca and with your life. y con tu vida. You live Vives the life of a la disciple. vida de un discípulo. You talk to them with your mouth. Les hablas con tu boca, You teach them the word, les enseñas la palabra and you live the y word, vives la palabra so that they can see para que puedan ver how what you are teaching them with your mouth is lived out in the life. cómo lo que le estás enseñando con tu boca es vivido por tu vida. And that is exactly what Jesus did. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Jesus never lived contrary to what he spoke. Jesús nunca vivió al contrario de lo que vivía o lo que decía. And that's how you make disciples. Así es como hacemos discípulos. So go. Vayan, Not until you're pero humbled no before the hasta Lord. que has sido quebrantado. Amen. Amén. Well, Father, we thank you so much Señor, te damos tantas gracias that you would choose to use broken men and broken women. que tú escoges usar a hombres y mujeres quebrantados. That is so different than the world. Es tan diferente eso del mundo, Señor. The world looks for the proud man, the proud woman, Un mundo busca al hombre soberbio y la mujer soberbia. the man, the woman that has so much confidence in themselves, El hombre y mujer que tienen tanta confianza en sí mismos, who has charisma, que tienen carisma, who has an education. que tienen una educación. And not that an education is wrong, Y no que una educación es mala, but Lord, that's not what you look for. pero Señor, no es lo que estás buscando. Your eyes move to and fro throughout the whole earth, Tus ojos buscan de un lado al otro en toda la tierra, not looking for the wise, no buscando al sabio not looking for the wealthy, o el que tiene mucho dinero, but looking for those whose hearts are complete pero buscando al towards que you. tiene el corazón dispuesto para ti. And so, God, may we be those men and women Que nosotros seamos esos hombres y mujeres that you look upon, que tú ves, that have a broken and contrite heart, que tienen un corazón quebrantado y contrito, who are humbled before you, que se han humillado delante de ti, who tremble at your word, que tiemblan a tu palabra, Señor, who have no confidence in the flesh whatsoever, que no tienen confianza en la carne, but have all the confidence possible in pero you tienen toda la confianza en ti, Señor, and what you have said. y lo que tú has dicho. So, Lord, I pray that you would bless my brothers and sisters. Pido que bendigas a mis hermanos y hermanas And Father, that you would work in our lives y que tú trabajes en nuestra vida so that we might be used of you. para que seamos usados por ti. In Jesus' name, En el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén.